Antes de entrar en el mensaje, voy a comentar simplemente, ayer tuvimos desde las 2 de la tarde en este lugar una jornada que el pastor Horacio Late nos había pedido de tener, y una jornada acerca de finanzas. Y realmente tuvimos un tiempo muy especial de parte de Dios. Uno a veces cree que va a un seminario o a un taller de este tipo y eso se convierte en algo denso, pesado, aburrido, ¿no? Y la verdad que pensar en estar desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche escuchando hablar a una persona, realmente dice, me parece. Y yo lo que quiero destacar es, y entiendo perfectamente que a veces hay situaciones que impiden que alguien pueda asistir a un lugar. Realmente no era algo que organizaba la iglesia, era algo que la iglesia cedía al lugar. Pero qué interesante, hubo algunos que estuvieron, algunos hermanos que estuvieron, creo que fue interesante. Mi experiencia personal fue que yo ayer, no lo digo para fanfarronear, ¿no? Porque simplemente a nivel casi testimonial, di una ofrenda muy importante. La verdad que fue una ofrenda que fue prácticamente un diezmo. Yo sentí de hacerlo, la verdad que no tenía dinero, pero sentí de hacerlo de esa manera. No había salido de ese lugar y yo ya no tenía previsto nada por el estilo. Y Dios tocó a un hermano y me trajo aún más de la cantidad que yo había puesto. No había puesto poco dinero, no había puesto ni 10, ni 20, ni 30, ni 50, ni 70, ni 80, ni 100. Había puesto más. Sí, he puesto bastante más. Y un hermano vino y me dijo, es todo lo que tengo, yo me dijo, te lo diera. Me dijo que de lo que yo había puesto había unos pesos más. Digo, a veces tenemos la actitud, y esto tiene que ver con no cerrar nuestro corazón cuando Dios nos quiere hablar, de pensar, y se da más cuando conocemos a quien nos va a hablar, ¿no? En este caso ustedes me tienen que escuchar a mí hablar domingo tras domingo, salvo excepciones, y algunos son casi amigos y ya conocemos tanto, y a veces las expectativas son, ¿qué me va a enseñar? ¿Qué cosa me va a enseñar? ¿No? Y capaz que con el pastor Late, en algún caso que me pasó eso, ¿qué me va a enseñar a mí? Y tal vez hasta venimos en una actitud con una mente cerrada, con un corazón cerrado, ¿no? Y con esa actitud de decir, bueno, vengo, tengo que cumplir, tengo que escuchar y ya está, me voy. Por lo menos cumplí con Dios, cumplí con la iglesia, cantamos un poquito y puse mi ofrenda. ¿Saben? Creo que tenemos que empezar a cambiar esa actitud en nuestra mente, en nuestro corazón. Tenemos que empezar a tomar ese compromiso con la iglesia, sí, pero con Dios, y creer de verdad que Dios nos va a enseñar y nos va a hablar por quien tenga que utilizar el púlpito, por quien tenga que estar a cargo para enseñarnos, y realmente tener esa actitud de esponja, de decir, yo quiero escuchar, quiero asimilar, y obviamente si hay algo de desechar, tendré la sabiduría y el discernimiento espiritual para decir, esto no está de acuerdo a la palabra de Dios, o sí, o... Y tener esa actitud, ¿no?, de humildad, de decir, yo quiero recibir de Dios. Y la verdad es que en el aspecto teórico, quizás lo que dijo el pastor Horacio, a mí no me sorprendió, porque yo trabajé con él tantos años y conozco perfectamente lo que él va a enseñar, y de hecho yo he enseñado muchas veces cosas muy similares. Pero la actitud de ser permeable a la palabra de Dios. Porque escuchaste 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y nunca hizo nada en tu vida, un día vas a escuchar la misma palabra y tu cabeza va a hacer clic. Y algo va a cambiar. Y cuando tu cabeza hace clic, tu corazón se abre y la palabra entra y empieza a producir una transformación. Y esa transformación se empieza a producir en tu vida, y tu vida empieza a actuar de una manera diferente, y empezás a obtener otros resultados. Y dices, ¿qué fue lo que pasó? Es que una palabra específica de parte de Dios cambió tu vida para siempre. Amén. Y esto tiene que ver con la palabra que voy a traer hoy, que no tiene que ver con el cambio
de vida ni nada de eso. Tiene que ver con el ser permeable a lo que Dios te va a decir en esta tarde. A principio de año Dios trajo una palabra profética que yo no solo la prediqué acá, sino que la prediqué en Río de Janeiro, en varias iglesias, prediqué en Uruguay cuando estuve allí en Montevideo y en diferentes lugares donde Dios me ha llevado, me ha hecho llevar esa palabra. Yo no soy de reiterar tanto un mensaje, pero sentía que era una palabra profética de parte de Dios para la iglesia, con mayúscula. La iglesia no es la iglesia de Dios, ustedes creen que nosotros somos la iglesia, estamos en el horno, ¿sí? Nosotros somos un pedacito, una cosita así chiquitita de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo existente en todo el mundo, de diferentes maneras, con diferentes formas, con diferentes colores, con diferentes formatos de reunión y tantas cosas. Eso es la iglesia, ¿sí? Todos aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo a lo largo de los años en todo el mundo. Nosotros somos solo una minúscula, insignificante, numéricamente hablando, parte de lo que es la iglesia. Dios me llevó a dar este mensaje a una parte de la iglesia un poco más grande, a representar diferentes congregaciones de Brasil, de Uruguay y de otras ciudades de Argentina. Y la verdad es que la palabra era interesante, pero a la vez era un desafío. Cuando uno suelta una palabra de que Dios va a hacer algo, y suelta una palabra desde el punto de vista profético, uno después tiene la seguridad que uno dijo lo que Dios dice que diga. Pero uno siempre se queda pensando, no habrá sido en la cabeza que estuvo pensando cosas raras, y si no empieza a pasar nada, y más cuando uno le pone fecha, porque Dios me dio una fecha. Dios me dijo, este año comienza. O sea, no tenía que terminar el 2009 sin que se empezara a ver, que esa palabra se empezaba a cumplir. El proceso no termina en el 2009. De hecho, según yo entiendo, el proceso no termina de la manera en la que